nos metemos de lleno en una historia muy personal, ¿eh? La de Juan Carbón Antero. Su vida quedó marcada, totalmente atravesada por la guerra civil y la dictadura franquista. Sí, y lo interesante es que vamos a acercarnos a ella a través de la mirada de su nieto. Eso es. Él investigó, recuperó documentos, básicamente reconstruyó la memoria de su abuelo, que estaba casi perdida. Exacto. Tenemos sus escritos basados en lo que encontró en el Archivo Histórico de Huelva. Hablamos del expediente de la prisión, del Consejo de Guerra, papeles oficiales, fríos a veces. Sí, incluso con errores, como veremos. Eso. Pero que leídos hoy, cobran una fuerza humana tremenda. Pues eso queremos explorar hoy. Entender qué vivió Juan Carbón, qué podía significar libertad en ese ambiente tan opresivo. Y cómo esta historia pequeña, recuperada con tanta emoción por el nieto, nos dice mucho sobre el franquismo en general. Pues empecemos. ¿Quién era Juan Carbón Antero? Nació en Huelva en 1898. Su nieto lo describe con mucho cariño, claro. Dice que era bondadoso, sabio, íntegro. Una buena persona, como se suele decir. Exacto. Físicamente era más bien menudo, delgado, y tenía problemas de vista desde pequeño. Llevaba gafas bastante gruesas. Hay una foto de él de 1920. Con 20 y pocos años. Sí, y dice el nieto que ya se le veía una pose distinguida. Quizás ya apuntaba maneras, ¿no? Sus ideas. Claro, ideas que se forman en una España muy agitada. Finales del 19, principios del 20, el desastre del 98 todavía reciente, mucha movida social. El camino hacia la Segunda República, claro. Justo. Un tiempo de mucha esperanza, de cambio, pero también de fractura social profunda. Y Juan Carbón no se quedó al margen. En el 31 se afilia al Partido Republicano Democrático Federal de Huelva. Incluso llega a estar en la junta directiva. Ajá. Y luego, en un momento clave, las elecciones de febrero del 36, las que gana el Frente Popular, él es interventor. Un papel activo. Sí, pero su nieto insiste en una frase que al parecer Juan dijo años después para defenderse. Solo hizo votar. Y es que esa frase, solo voté, tiene mucha miga, ¿no? En la Segunda República, votar era más que meter un papel en una urna. Era el símbolo de esa democracia nueva. Claro, y que además incluía por fin a las mujeres. Votaron por primera vez en el 33, aunque el derecho lo tenían desde el 31. Ese voto representaba una apuesta de futuro. Justo antes de que el golpe militar de julio del 36 intentara cargárselo todo. Exacto. Y esa participación, ese solo votar y ser interventor, pues eso fue la base para acusarle después. Los papeles que encontró el nieto, marcan una cronología terrible. Sí. En febrero del 37 lo llaman a una declaración indagatoria. Él admite que sí, que era republicano, pero insiste, en el 36 solo votó. Incluso da una coartada para los días del golpe, para julio del 36. Dice que estaba en casa. ¿Por qué? Porque su mujer, Feliciana Domínguez Pulido, aquí hay un lío con los nombres, en algún papel pone Isabel Domínguez Barroso. Vaya. Sí, un ejemplo de la precisión de la época. Pues que Feliciana estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo, Paco. Que nacería en septiembre. Eso es. Y hasta ofrece testigos, vecinos. Pero no sirvió de mucho, parece. No. El 19 de octubre de 1937 lo detienen. Y 3 días después, el 22 de octubre, ingresa en la prisión provincial de Huelva. Su nieto recalca la fecha. ¡Qué crueldad! Justo 3 días antes de que su hijo mayor, Juan, cumpliera 4 años. Él tenía 39, trabajaba de cobrador en la Telefónica, dejaba a Feliciana con los 2 niños, Juan casi 4, y Paco con solo 1 año. Tela. Y esa prisión de Huelva, era relativamente nueva, ¿eh? Se inauguró en 1930, diseño de Pérez Caraza. Ajá. Pero después del golpe, se convirtió en un centro de represión clave allí en Huelva. Las condiciones. Espantosas. Hacinamiento brutal, falta de higiene total, enfermedades. Se habla mucho de tuberculosis, que de hecho afectó a otros presos, y parece que también a la familia de Juan antes. Muchísima mortalidad. Claro, no me extraña que luego la declararan lugar de la memoria histórica. Es que era un puro instrumento de castigo. Y ahí dentro, Juan se enfrenta a la justicia franquista, un consejo de guerra sumarísimo y de urgencia. El nombre ya lo dice todo. Sumarísimo y de urgencia. El juicio fue el 8 de abril de 1938, en un cuartel. Y no estaba solo, ¿eh? Lo juzgaron con un grupo grande, 16 o 18 personas, según donde mires en el expediente. Ahí se ve cómo funcionaba la justicia militar franquista.
No buscaban justicia, buscaban purgar, eliminar a los rojos. Aplicando leyes militares hacia atrás, ¿no? Castigando cosas como afiliarse a un partido en el 31, que era perfectamente legal entonces. Exacto. Las garantías, bueno, eran una broma macabra. Es que para todo ese grupo de 16 o 18 personas, un solo abogado defensor. Militar, claro. Y con poquísimo tiempo. 4 horas, dice el nieto. Sí, 4 horas para preparar la defensa de todos. Es inimaginable. Totalmente. La sentencia para Juan, 6 años y un día de prisión mayor. Y aquí otra cosa curiosa que encontró el nieto. Ni siquiera el delito estaba claro. ¿Cómo que no? Pues que en los papeles pone a veces excitación a la rebelión, otras inducción a la rebelión, incluso auxilio a la rebelión. Buf, eso no creo que fuera un simple error. Refleja la arbitrariedad total del sistema. Había como una lista de delitos. Rebelión, adhesión, excitación, auxilio, cada uno con su pena teórica. ¿Pero en la práctica? En la práctica era un caos. Lo importante era condenar. Y da igual la etiqueta. Al final, es lo que llaman la justicia al revés. Acusar de rebelión a los que fueron leales a la República. Exactamente. Una lógica perversa. Por suerte para Juan, esa condena de 6 años no la cumplió entera. Se la cambiaron a 3 años de prisión menor. ¿Y se sabe por qué? El nieto apunta a 2 cosas, por los recuerdos de la familia y los papeles. Una, la redención de penas por el trabajo. Ah, el famoso sistema de trabajos forzados. 2 días de curro por 1 menos de condena, ¿no? Eso. Sí, eso fue clave en el franquismo. Mano de obra gratis o casi gratis para reconstruir el país para grandes obras. Y a la vez un castigo ejemplar y una forma de controlar a los presos. Y hay que pensar que él ya llevaba meses en la cárcel antes del juicio. Claro, la prisión preventiva, que también contaba como castigo, obviamente. Y la otra posible razón que cuenta la familia es que intervino un pariente. Un sobrino de su madre, parece. Alguien con mano. Algo así. Parece que destacó que Juan era una persona instruida, culta, y lo recomendó para trabajos menos duros dentro. Bedel, portero, algo así. Interesante. Quizás eso ayudó. Quizás. El caso es que salió de la cárcel, pero ojo, no libre del todo. El 19 de agosto de 1940 sale, pero en arresto domiciliario. Libertad vigilada. Totalmente. El nieto cuenta que la firma de Juan en el papel donde se comprometía a presentarse y no moverse de casa era temblorosa. Me imagino la situación. Reencontrarse con Feliciana, con los niños, Juan ya con 7 años, Paco a punto de cumplir 4. Pero sin ser libre, de verdad. El control seguía. Claro, salir de la cárcel no era el final. Para nada. Teóricamente, cumplió los 3 años, el 17 de octubre de 1940. Una fecha que al nieto le resuena mucho, por lo visto. Pero seguía bajo control. Sí, la burocracia era lentísima, o quizás era a propósito. La notificación oficial de que le habían conmutado la pena le llegó por telegrama en marzo del 42. Casi 2 años después de salir. Sí, y el papeleo para el licenciamiento definitivo, hasta mayo del 44, no terminó. Y ahí ya fue libre del todo. Pues tampoco. La obligación de ir a firmar, de presentarse ante las autoridades, no se la quitaron hasta junio de 1947. 7 años. 7 años después de salir de la cárcel física. 7 años de libertad condicional, de vivir señalado. Una barbaridad. Es que la condena no terminaba al salir. Era social, económica. Y la lucha era constante. Hay un papel que al nieto le emocionó mucho encontrar. Una instancia, una solicitud escrita por el propio Juan en abril del 41. ¿Qué pedía? Algo de flexibilidad para presentarse. Tenía que ir cada 15 días, creo. Y él explica con mucho cuidado, a máquina, que su trabajo de cobrador le obligaba a viajar por la provincia. Claro, para poder mantener a la familia. Exacto. Dice textualmente algo como allegar recursos para la alimentación de sus 2 hijos. Leer eso, esa mezcla de dignidad pidiendo permiso para trabajar, esa humillación, es fuerte. Es que ese papel refleja la vida de miles de expresos políticos. El estigma, la vigilancia, lo difícil que era encontrar trabajo, sacar adelante a la familia. Era una condena que seguía fuera de los muros. El nieto reflexiona sobre eso, ¿no? Dice que en un régimen así, solo por pensar distinto, ya eras sospechoso. Ya eras político. Claro. Y es que el franquismo quería controlarlo todo. El nacionalcatolicismo metido hasta en la sopa. La educación, por ejemplo. La depuración de maestros republicanos fue brutal. Y luego, control total. Adiós al divorcio, una moral única, asfixiante. La censura. Férrea. En todo. En política, en cultura.
Lo de la película Gilda y el guante es casi cómico, pero es un ejemplo de hasta dónde llegaba. Querían moldear las mentes. Y todo eso se apoyaba en una represión tremenda. Cientos de miles de muertos, cárceles, campos de concentración. Sí, el nieto menciona los de Huelva, Islas Altés, San Juan del Puerto, pero los hubo por toda España. Condiciones infrahumanas. Y una dictadura larguísima. Franco murió en el 75. Casi 40 años. Hay fechas que conectan la historia pequeña de Juan con la gran tragedia. El 15 de octubre de 1940, 2 días antes de que Juan cumpliera sus 3 años simbólicos de pena. Fusilan a Luis Companys. Exacto, el presidente de la Generalitat. Capturado por la Gestapo en Francia, entregado a Franco, torturado, juicio sumarísimo y fusilado en Montjuïc. El caso de Companys es terrible. Y además sigue siendo relevante por el tema de la memoria histórica. ¿Por qué? Porque la Ley de Memoria Histórica de 2007 dijo que los tribunales franquistas eran ilegítimos. Reconoció que no eran democráticos. Pero no ilegales. Ahí está la clave. Esa diferencia, que tiene que ver con la Ley de Amnistía del 77, impide que se anulen legalmente esas sentencias. Ni la de Companys ni la de Juan Carbón están anuladas hoy en día. O sea que legalmente siguen siendo condenados por rebelión. Exacto. Y eso nos diferencia de otros países europeos que tuvieron fascismo, donde la revisión de esos juicios ha sido, en general, más profunda. Es en ese contexto, ¿no? De silencios, de cosas pendientes, donde la búsqueda del nieto cobra tanto sentido. Totalmente. Su motivación es clara. Quiere restaurar la memoria, honrar a sus antepasados, no solo a Juan, nombra a más familiares. Quiere ir más allá de ese recuerdo vago de estuvo preso por ser bueno. Busca la verdad concreta. Incluso corrige errores en papeles oficiales, como la fecha de nacimiento en el certificado de defunción de su abuelo. Cuenta que lloró como un niño al encontrar los documentos. Es que estas historias personales, recuperadas así, con nombres, fechas, detalles, son las que le dan sentido a la historia con mayúsculas. Claro, la investigación familiar puede ser muy dura, pero la recompensa es enorme. Y es importante recordar que buscar en los archivos es un derecho. Hay plazos, pero se puede acceder. Y el nieto encuentra cosas importantes, ¿no? Sí, confirma que los padres de Juan eran gallegos. Encuentra el certificado de matrimonio de sus abuelos, que se casaron por la iglesia en el 31. Ni la familia lo sabía seguro. Detalles que reconstruyen la vida. Exacto. Y otro detalle muy humano. El bautizo tardío de los hijos mayores, Juan y Paco. Ya con el padre fuera de la cárcel. Sí, con 7 y 4 años. Y cuenta una anécdota graciosa de ese día. ¿Cuál? Que el pequeño Paco, al ver que le ponían sal en la boca a su hermano Juan en el bautizo, la pedía pensando que era azúcar. ¡Qué bueno! Un momento de normalidad, inocencia, en medio de todo aquello. Eso es, la vida intentando seguir, buscando normalidad después del trauma. Y finalmente, el nieto encuentra el certificado de defunción. Juan Carbón Antero murió el 29 de marzo de 1975. Tenía 76 años. Su nieto tenía 7 años entonces. Y Franco aún vivía. Por poco, pero aún vivía. La dictadura se acababa, pero todavía estaba ahí. Uf. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta historia? Hemos seguido a Juan Carbón, un ciudadano normal, con sus ideas republicanas, que fue aplastado por la represión. Su lucha por recuperar una libertad que tardó años en llegar de verdad. Y el impacto que todo eso tuvo en él, en su familia, es la historia de un hombre bueno, como decía su familia, atrapado por la historia. Pero también es la historia del poder de la memoria, de cómo una persona, un nieto, buscando en archivos, puede rescatar una vida del olvido. Exacto. Y yo creo que lo interesante es pensar cómo estas historias tan concretas, tan humanas, nos hacen ver la guerra civil y la dictadura de otra manera. Ya no son solo cifras o hechos generales. Son vidas. Son vidas, con sus miedos, sus esperanzas, su dignidad puesta a prueba. Y eso, creo, nos interpela hoy. Nos pregunta qué responsabilidad tenemos nosotros, las generaciones siguientes, con esos pasados no resueltos. ¿Te refieres a la verdad, la justicia? Sí, la reparación para víctimas como Juan Carbón o como Companys, cuyas sentencias siguen ahí, sin anular. ¿Cómo se relaciona nuestra democracia con esas sombras? Es algo sobre lo que hay que seguir pensando, ¿no? Desde luego, es una pregunta clave. Y un último apunte curioso, por la coincidencia de fechas que comentábamos. El 15 de octubre de 1940, el día que fusilaron a Companys, 2 días antes de que Juan Carbón cumpliera su pena simbólica. ¿Qué pasó?
Se estrenaba en Nueva York El gran dictador de Chaplin. Anda. Una sátira brutal contra Hitler y el fascismo, que claro, en España estuvo prohibida hasta el 76. Otro recordatorio más del largo silencio que impuso la dictadura, no solo en las vidas, también en la cultura y el pensamiento.